En un país muy cercano existe un lugar donde los seres humanos inventaron historias para explicar su belleza, su grandeza o su dureza. Eran paisajes, pueblos y ciudades llenos de magia, de duende, de amor. Tierra de Aragón es, dragones de todo tipo, castillos, oasis y desiertos. Una tierra de la que nacieron niñas y niños soñadores, que se convirtieron en mujeres y hombres que asombraron al mundo entero. Entre ellos están también quienes desde hace siglos y hasta ahora se encargan de contar todos esos prodigios. Personas que viven del cuento y para las que el cuento es su vida. Érase una vez un periodista que caminaba por la ciudad de Huesca. Buscaba un tema para sus reportajes y se encontró con un nombre que no conocía: Pedro Alfonso. Buscando, encontró que Pedro Alfonso fue el nombre que el rey Alfonso el Batallador puso a quien fue su médico. Antes de llegar a palacio, se llamaba Moshe Sefardí y era un rabino, un sacerdote judío. Y es de Huesca de toda la vida, es decir, es un judío converso, nace en el siglo XII, es médico, pero también es escritor, pero es astrónomo, pero también es estudioso, es teólogo. En fin, la típica definición de hombre del Renacimiento pues la encontramos en este Orcense por 2 siglos antes. También viajó por toda Europa. Fue médico del rey de Inglaterra Enrique I. Entre sus libros, Disciplina Clericalis. 33 relatos en los que Pedro Alfonso aunaba la tradición oriental, judía y cristiana. Su estructura marcó cómo sería el cuento occidental a partir de entonces. Un personaje elemental para el desarrollo de la literatura europea y medieval de los siglos XII y posteriores. Escritores tan consagrados como Shakespeare, como Cervantes, como Lope de Vega, como Boccaccio, como Dante, han bebido de él y, sin embargo, es una figura absolutamente por destapar. El cuento que nuestros hijos leen a la hora de dormir no sería de esa manera sin Pedro Alfonso. Que Aragón es un país de cuento lo sabe bien Sandra Araguás. Lleva más de 20 años recogiendo y luego difundiendo los cuentos y dichos más antiguos. Una beca al acabar la carrera de Humanidades le acercó a los cuentos y allí se quedó a vivir. Mi repertorio como narradora tira mucho de los cuentos que yo recojo. Suelo elegir siempre cuento tradicional y recogido, además si puede ser por mí o por lo menos que esté recogido en Aragón. Y claro, venían muchas familias que después me pedían poder comprar esos cuentos, pero es muy difícil encontrar este tipo de cuentos publicados. En publicación infantil es complicado. Así que al final, después de muchas vicisitudes, pues hice mi propia editorial, que se llama Editorial Sin Cabeza, y donde podemos encontrar muchos de esos cuentos tradicionales. Los cuentos sirven para aprender. Sandra defiende que no hay que rechazar personajes o historias por ser tristes o duras. A mí me duele mucho cuando la gente me dice: es que los cuentos tradicionales son machistas, es que los cuentos tradicionales son muy brutos. Bueno, hay que ver qué cuentos tradicionales conoces, porque conocemos muy pocos cuentos tradicionales. Creo que hay que escuchar más a los niños y menos a los padres. No tiene que ser todo tan políticamente correcto. Cuando nosotros éramos pequeños nos gustaban precisamente esas cosas que ahora nos parecen horribles en nuestros hijos, pero es que tenemos que pasar todos por esa fase. Y que pasen cosas malas en los cuentos es una cosa que tenemos que experimentar en los cuentos. Y cuando ahora ves cuentos en el que no hay buenos y malos, en los que todos nos portamos bien, no estamos ayudando a nuestros hijos. Hay que contar, y tenemos mucho para contar además aquí en Aragón. Se puede contar con palabras o con imágenes, una parte vital en los cuentos. El ilustrador zaragozano David Guirao cumple ahora 25 años dando imagen a los cuentos, imaginando. La infancia y la juventud tienen una capacidad de absorber imagen visual muy potente. Tener esa imagen en los libros es como una especie de resorte seguro, ¿no? Para que el lector se encuentre con algo que le es familiar o que se encuentra cómodo, y ya después se encontrará con las palabras. Además, hay un momento en nuestra infancia que no somos lectores de textos, pero sí que podemos ser lectores de imágenes. Podemos comprender que esto es una vaca, que esto es un sol o que esto es un niño. Y con eso le agarramos al lector. Me preguntan que qué pasa con la literatura infantil y juvenil en Aragón, que tan buenos hay escritores y escritoras, que tan buenos ilustradores e ilustradoras hay. La verdad es que yo siempre lo digo, aquí hay un caldo de cultivo muy importante, hay una red de bibliotecas
y bibliotecarias que están trabajando muchísimo por poner en valor lo nuestro. También hay un plan lector interesante en muchísimos colegios. En los últimos años, el libro ilustrado no es solo para escolares. Se mira también al público adulto. Que no desdeñen a cualquier libro que lleve imágenes y digan, va, esto es un libro de dibujos, es un libro para niños. Bueno, que sea para un libro para niños me parece fantástico, pero también puedes encontrar como adulto alguna información visual que te complemente con tu lectura de texto. Todo con dibujos es mejor. Yo lo primero que hice cuando vi este dragón fue acercarme para ver si el dragón continuaba bajo tierra, porque realmente parece que debajo de Zaragoza tenemos un dragón. Para mí este es el monstruo del lago Ness, que no podía vivir en el lago Ness y ha venido a Zaragoza, que hace mejor temperatura. Luz de Lourdes busca dragones, es amiga de varias hadas y sabe cómo hacer reír. Es una de las profesionales que más cuentos cuentan en Aragón. Ella nos revela el secreto para contar bien. Lo primero te tiene que apasionar. A mí cuando empecé a contar cuentos me dijeron, las historias te eligen, tú no las eliges. Y yo decía, pues a mí no me elige ninguna, porque yo no sé qué contar. Luego es verdad, cuando tú lees una historia, de repente esa historia entra dentro de ti y ya no sale. Y de repente te das cuenta de que ya no la cuentas ni como estaba escrita, sino que la has hecho tuya. Tiene que haber rapidez, tiene que haber acción, tiene que haber sorpresa. Los niños y las niñas me encantan, porque es el mejor público. Cuando les emociona, los tienes así. Y si no les gusta, enredan. El delantal y se fue a buscar a las niñas al huerto. Todo el mundo contamos, sin darnos cuenta. Pero tú le cuentas, ¿sabes lo que me ha pasado? Hoy no te vas a imaginar. Y sin darte cuenta, haces cosas con las manos, abres los ojos. La gente no es consciente de esos hilos invisibles, de esa comunicación no verbal que todos tenemos incorporada. Una mañana, Julia ¿A quién no le gusta que le cuenten cuentos? Cuando voy a contar cuentos para adultos a pueblos pequeñitos, la mayoría de las personas que tengo en el público son personas mayores, sobre todo mujeres. Y escuchan con una atención y dicen, ¡ay, hija mía, qué buen rato nos has hecho pasar! Y yo digo, ¿ves? Es que a quién no le gusta que le cuenten cuentos. Érase una vez una niña que un día, sin saber muy bien por qué, se enfadó con la letra V. Todas las cosas que ella rechazaba contenían esa letra. La envidia, el vicio, la vanidad. Bueno, pues la idea sería ahora, una vez escuchado el cuento, que podáis compartir, si a alguien le apetece, qué ha movido, qué es lo que os ha llegado a vosotras. Porque los cuentos son para niños y también para adultos. Anabel se sirve de ellos para hacer terapia. La cuentoterapia es el arte de sanar a través de los cuentos. Siempre se han contado cuentos para sanar, cuando había algún problema, cuando algo inquietaba, ¿no? Para acompañar al niño en su viaje por la vida, en atreverse a explorar el mundo. Con los cuentos trabaja, por ejemplo, el temor a los cambios, el duelo, la autoestima, con personas de todas las edades. Porque los cuentos sirven para dormir y para despertar. Ahí está, esa es la magia de los cuentos. Y los cuentos te dan donde te duele, y siempre para acariciar. A veces descubrirlo produce dolor, pero el cuento te acompaña. Jamás lo ves si no estás preparada. Cuando terminó de leerlo, ella no pensó que tuviese relación con su caso, pero le dijo, eso me pasa a mí. Los cuentos de pequeños pueden servir perfectamente para mayores. Eso sí, un cuento de adultos no vale para niños pequeños. Hay que cuidar ahí. Hay que cuidar de no meter más miedo del que pueden soportar, de que no tenga palabras que no van a entender. Se dice que el hombre está hecho de partículas, pero yo digo que está hecho de cuentos. Las historias tienen un lugar de reposo. Los libros son cajas del tesoro donde duermen los relatos, esperando que unos ojos o unas manos vengan a despertarlas. Y hay bibliotecas donde coleccionan, sobre todo, cuentos. Los niños pueden ver muchísimas cosas que les van a pasar a lo largo de su vida, incluso que les están pasando ya, de una forma que les atrapa, que les atrae y que les ayuda luego a gestionar todas las emociones y todo lo que van a vivir. Como soy profe, pues creo que siempre me han gustado mucho y dije, pues oye, yo quiero especializarme en álbum ilustrado y ayudar a todos los peques, ¿no?, a conocer un montón de historias. Hace unos años lo que encontrábamos era muy diferente a lo que vamos viendo ahora, tanto con representación como de los temas que tratan y la forma de tratarlo.
La biblioteca es un espacio también cultural, ¿no?, donde poder juntarnos, entonces tenemos clubs de lectura para diferentes edades, talleres siempre relacionados con algún álbum ilustrado, retos literarios para animar a leer, presentaciones. Yo creo que vivimos del cuento gracias a que los demás estáis dispuestos a disfrutar las historias, si no quizá costaría un poco más, ¿no? Pero creo que al final se puede vivir del cuento, pero sobre todo disfrutar con los cuentos.